Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya saben que siempre iniciamos y terminamos la semana con una actitud y con un programa nuevo cada día. La verdad es que es una situación y un tema muy relevante que vamos a estar abordando, es acerca de la inclusión política. ¿Por qué inclusión? Porque todos tienen que ser considerados, obviamente hay grupos más vulnerables que otros, entonces, pues cómo se les puede integrar en esta vida política, ¿no? Cómo pueden acceder a cargos de elección. Ustedes van a escuchar este programa muy interesante durante esta hora. Y para hablar de este tema, pues nos acompañan jóvenes muy comprometidos con México, Andrés, Carlos y Emanuel. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Platíquenos, por favor, a la audiencia de Generación Pro, pues, de ustedes, a qué se dedican, de dónde vienen y sobre todo por qué les interesa participar en estos espacios para los jóvenes. ¿Andrés? Sí, bueno, mi nombre es Andrés Manuel Cecilino García. Desafortunadamente pues, tengo relación con el nombre con el presidente. Pues estudio Derecho en la Universidad Panamericana y soy de aquí de la ciudad. Y digo, es muy interesante que nos den la oportunidad de participar en estos espacios porque pues, los jóvenes al final somos los que vamos a tomar no solamente las posiciones de poder, sino también posiciones de poder judicial, de notarios. O sea, estamos ya haciendo una relevación, estamos relevando a las generaciones que están y por eso siento que es importante que se nos tome en consideración para este tipo de temas de opinión, porque al final así nos podemos ir armando un criterio que puede ayudar a los demás jóvenes que tal vez no saben qué quieren para tener una idea y también tomar inspiración de que pueden y saben que pueden tener un espacio justamente aquí en el poder, en el poder legislativo y no solo en el legislativo, sino en otros poderes. Y es tan importante que los jóvenes también ya tomen acción porque si no te involucras en la vida política, no te involucras participando activamente como ciudadano, pues qué país vamos a tener, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor que te encuentres aquí, ustedes también, chicos. Emanuel, platícanos de ti, por favor. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Emanuel Mozoquim, actualmente tengo 22 años de edad, estudio la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y soy asesor parlamentario en Cámara de Diputados, como bien mencionaba Andrés. Es un tema súper importante porque ya estamos viendo pues este relevo, si lo queremos ver de esa manera, pues transgeneracional. O sea, tenemos a las figuras de antaño en todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y pues estamos viendo ese relevo, esos nuevos cuadros que están formando para hacer la toma de decisiones. Bien mencionaba Ortega y Gasset una frase que me gustó mucho que dijo Andrés, pues jóvenes, haced política porque si no la hacemos alguien más tomará esas decisiones. Entonces pues debemos de estar agradecidos por estar en este puesto y también hacer una plática y un análisis acerca de este tema tan importante que es la inclusión política. Claro, y es tan relevante que pues hasta esta legislatura es considerada como la legislatura de la inclusión, la paridad y la diversidad, ¿no? Ya tenemos a la legisladora más joven del Congreso de la Unión, entonces pues qué mejor que ya tomen acción todos los jóvenes. ¿Carlos? Hola, ¿qué tal? Te agradezco mucho la invitación de estar aquí el día de hoy. Me presento, soy Carlos Omar Magaña, tengo 22 años, estoy estudiando la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Humanitas Campus del Valle. Y la verdad, yo lo que te podría decir es que el hecho de estar nosotros en estos espacios de diálogo, y no solamente de diálogo, sino en los espacios institucionales, nos permitirán a todos nosotros ver la forma de cómo podríamos cambiar la vida de nuestro país, en el sentido de que no solamente desde un aspecto político, sino también cómo vamos avanzando con la progresividad de los derechos humanos, no solamente de un solo sector, sino que también nos enfoquemos en darle una mayor cobertura a que no solamente veamos a un cierto grupo de personas que tratan de incidir, sino que también veamos más allá de eso. Entonces yo creo que lo que deberíamos de hacer nosotros, no solamente en estos espacios, sino que tratar de visibilizar tanto el trabajo de nuestros legisladores, que también han aportado muchísimas cosas en el poder legislativo a la sociedad, y sobre todo también nosotros exigirles que empecemos a ver más allá de lo cotidiano. Hay que ver más allá de la realidad que tenemos enfrente, porque hay que recordar que hay tantas realidades, tantas perspectivas y hay que tomar en cuenta a todas y a todos. Entonces, pues qué gusto que nos acompañen. Vamos ahora sí a iniciar con la siguiente sección para comenzar con el debate acerca de inclusión política. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático.
Pues, ¿qué es la inclusión política? Ya les decía que hay que considerar que todas y todos sean considerados. Inclusión no solamente es cambiarle una letra al alfabeto, es cambiar pues las maneras de hacer las cosas. En este punto, pues hacer política implica que se considere también a grupos vulnerables que históricamente han sido pues discriminados, arraigados, comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes, por supuesto también las personas con discapacidad, mujeres. Esta lucha pues ha empezado desde hace mucho tiempo, apenas pues incluso se celebraron 70 años de que la mujer pudo votar y no solamente votar, también ser votada, también poder ocupar cargos de elección popular. Entonces, esta legislatura, como ya les comentaba, es considerada de la inclusión, la diversidad y también la inclusión. Entonces, pues tenemos 2 diputadas trans, tenemos una presidenta indígena de la Comisión de Pueblos Indígenas, tenemos pues secretarias de grupos vulnerables de la comisión como pues una persona con discapacidad. Entonces, ¿se ha notado esta inclusión, chicos? ¿Ustedes cómo lo ven en este siglo XXI, en este 2023? ¿Sienten que sí hay inclusión en la política? El que quiera. Que al momento de ver todo este tipo de acciones, no solamente gracias a los partidos políticos, a pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer, yo creo que todavía no podría existir una representación como tal de los grupos en situación de vulnerabilidad y sobre todo también cuando hablamos de un tema de inclusión, porque no específicamente, que sí se abre la puerta para que lleguen más personas a cargos de representación popular, lo cierto es que eso no justifica muchas veces las acciones que se han implementado para reducirle los derechos a muchísimos sectores. Entonces yo creo que también debemos de visualizar un poco ese aspecto, porque no solamente hablar de inclusión es de que, ya tomamos los espacios y luego vemos qué hacemos. No, es tomar acciones concretas para determinar qué tanto ha avanzado el sector en cierta posición, no solamente verlo desde un aspecto político, sino también en cuestiones de empleo, en cuestiones de protección a la salud, en cuestiones de medio ambiente, porque hay muchas aristas donde podríamos abarcar ciertas cosas que nunca acabaríamos. Entonces, eso sí, a lo mejor puede representar algo. Te puedo ser muy sincero, sí, pero todavía estamos muy lejos de realmente ver una inclusión a partir de todas las acciones que se han implementado, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Claro, es un paso pequeño claramente porque apenas es un sector chiquito en el que muchas veces pues ustedes que nos acompañan en esos espacios nos dicen que obviamente son dados, son prestados para aquellos que tienen pues privilegios, ¿no? Hay mucho nepotismo, palabras de ustedes, claro. Entonces, pues ¿qué podríamos hacer para poder realmente incorporar a estas personas en todo lo que tiene que ver con los diferentes sectores, ¿no? Obviamente, como decía Carlos, también asegurarles que tengan trabajo, no solamente como un puesto de representación popular, como algún funcionario público, como algún senador, diputado, simplemente que puedan trabajar hasta incluso como reporteros, ¿no? En una ocasión tuvimos el gusto de que nos acompañaron una mesa de chicos que tenían discapacidades y que nos dijeran sus perspectivas, sus problemáticas, y pues ni siquiera han tenido trabajo para empezar, porque la discriminación está pues más que arraigada a nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas medidas para que poquito a poquito podamos incorporar a todas y a todos, chicos? Pues justamente, como bien mencionaba Carlos, esto es un pequeño avance, pero al contrario de lo que se pudiera pensar, en mi muy sincera opinión, pues esto ha marcado un gran paso y abre la brecha a que justamente tomemos ese camino. No sé, las principales propuestas que se me vienen a la mente, pues uno, son las reformas legislativas, que como lo hemos visto en esta legislatura ya se ha aperturado la aprobación para un cargo de elección popular a los 18 años. Es algo que, no sé, la 62ª, 63ª legislatura no veíamos a puras personas arriba y mayores de 30 años que sinceramente no representaban a la sociedad ni a las personas tal cual, porque veíamos un estereotipo de legislador o legisladora que no tenía no tenía color, simplemente no tenía alguna discapacidad. O sea, sinceramente
no estábamos representados. Algo que se me viene a la mente en 3 sencillos puntos, pues la participación ciudadana, fomentar la participación activa de las y los ciudadanos en la toma de decisiones, porque esto es una toma muy importante. Hay gente que está muy desentendida de la política y no, a ver, nosotros somos los que les damos el voto a aquellas personas que quieren llegar. Somos un sector sumamente fundamental, el principal factor. La segunda, pues la inclusión de grupos marginados, como lo vimos en esta legislatura, tanto el diputado Sergio Peñalosa, el primer diputado afromexicano, las 2 diputadas trans, Luna María Salma Luébano y María Clemente, tenemos esa inclusión, y otras 2 diputadas que tienen capacidades diferentes, que una es del PRI y otra de Morena. Vemos que esta legislatura en verdad sí está haciendo un gran cambio. Y pues por último, la promoción pues de la igualdad de género. Antes veíamos que las diputadas y las diputadas principalmente pues no tenían como esa cierta representación o esa cierta luz, y pues ahora vemos, no sé, Andrea Chávez, Navarrete Arellano, diversas diputadas que están haciendo cosas en pro de las mujeres y en pro de la juventud. Entonces pues sí, es un pequeño paso, pero estamos abriendo brecha. En esta legislatura se está viendo y hay que seguir, no hay que soltar ese camino, porque si lo soltamos pues vamos a volver al antaño, que es lo que no queremos. Claro, un pequeño cambio para una realidad que se necesita pues cambiar ya, ¿no? Tienen que transformarse porque pues la realidad y el mundo, todo está en constante movimiento, entonces tratar de mejorarlo para todas y todos. Andrés, ¿qué piensas de lo que nos comentan nuestros invitados, tus compañeros Carlos y Emanuel? Justamente me gustaría recuperar algo que dijo Carlos, que me pareció trascendental, que es que poco a poco se está dando este cambio, y creo que nuestra generación puede ser el punto de inflexión que determine la dirección que va a tomar la sociedad, porque al final los jóvenes de ahora son los que están tomando las decisiones y las van a comenzar a tomar. Entonces, si se empieza a arraigar la idea de ser más abiertos a ciertas cosas que antes no, pues esa ideología va a florear, va a ser más fácil de que permee la sociedad como tal, porque al final los jóvenes pues tenemos el curul, tenemos la obligación de decirle a los demás, de informarlos, de darles el contexto para que entiendan la situación en la cual vivimos. Por lo tanto, justamente vamos a cambiar, o sea, los jóvenes son los que tienen la obligación de cambiar. Y pues referente a la inclusión, pues sí vemos que no es tanta, a veces hasta podríamos decir que es por obligación, porque lo que intentan es quedar bien ante pues esos grupos que al final no les dan la representación como tal, les dan el lugar, pero realmente no se sienten tan representados a veces. Y es el gran problema, porque por más que tengan tengan ese puesto, realmente no están en ese sistema de inclusión. Pero también veámoslo desde el punto de vista histórico, justamente tenemos que ir viendo un avance paulatino, por así decirlo, exponencial. No podemos cambiar la sociedad de un día para el otro en cosas tan trascendentales, tiene que ser poco a poco, y justamente es como la cultura va cambiando, como se va moviendo, con cambios de poco a poco. Entonces creo que eso es lo más trascendental ahora para los jóvenes, intentar cambiar la ideología que tenemos acerca de ese tipo de personas y ese tipo de comunidades marginadas que no le hemos dado la atención, para que pueda cambiar la situación y no solo tengan el lugar, sino que tengan la voz y también la capacidad de sentirse representados. Y en este punto que mencionas también muy relevante de que necesitan pues el voto, necesitan pues hacerse visibles por parte de estos representantes populares. Obviamente, aunque se les diga que son grupos minoritarios, grupos chiquitos, siguen siendo un grupo de representación impresionante. O sea, los jóvenes, con solamente mencionar que son el 30% del padrón electoral, o sea, realmente la Ciudad de México va a ser gobernada por los jóvenes, por el que ponga a los jóvenes. Entonces sí necesita pues tener esta representación que realmente atienda las necesidades de cada uno de los grupos. Eso es más que nada pues el objetivo de que se les dé estos curules, estos escaños, porque a pesar de que sean 250 diputados hombres, 250 diputadas mujeres, 94 senadoras, 94 senadores, 96, sí necesitan pues tener esta representación, que realmente se sientan ellos pues respaldados, ¿no? Que realmente pueden acudir a su senador, a su diputado. Oye, yo tengo esta problemática en mi comunidad, pues ¿qué se hace, no? Ellos están realmente para escuchar. Entonces, respecto a las acciones que ustedes han visto que han trabajado nuestros legisladores, ¿han visto alguna realmente benéfica para estas poblaciones que representan?
Mira, yo lo que te podría decir es que si bien han habido esfuerzos en el Poder Legislativo, y no solamente en esta instancia, sino también en diversas instituciones, no omito mencionar la cuestión de que también el Instituto Nacional Electoral ha emitido diversos acuerdos que también privilegian esta parte de reducir las brechas de desigualdad para la inclusión efectiva en los espacios de representación popular. Lo cierto es que se ha avanzado mucho, lo tengo que reconocer, en la adquisición de derechos no solamente de personas con discapacidad, sino también de personas jóvenes, de personas migrantes, porque también vamos viendo la mecánica de cómo se ha estado manejando a lo largo de todos estos años el Poder Legislativo. Muchas de las ocasiones vemos que diversos diputados, diversos senadores ya traen marcada una agenda legislativa enfocada solamente a un sector. Lo cierto es que sí es aplaudible esta cuestión, pero es como lo que he estado repitiéndole en este espacio. Debemos de ver un poco más allá de solamente acercarnos a un tema, porque si realmente buscamos representar, y voy a poner el caso específico, por ejemplo en el Senado, tú representas a una entidad federativa y no solamente vas a representar a un sector, vas a representar a todos, tanto jóvenes como adultos mayores, como con personas con discapacidad, migrantes, y si lo vemos desde más a un lado del estado de Chihuahua y toda esa zona fronteriza, también es un aspecto fundamental que vayamos evocando esas cuestiones. Pero sí reconozco que en esta legislatura sí han habido avances de estas cuestiones, planteándolo para que realmente, como lo mencioné anteriormente, haya una verdadera progresividad de los derechos humanos. Ok. ¿Ustedes qué piensan de lo que nos comenta Carlos? Yo considero que sí, tan solo en el tema de los parlamentos, los foros y también parlamentos abiertos. Como bien mencionaba al inicio, veíamos antes de la 64ª legislatura, la 63ª, veíamos que estos espacios, estos recintos más que nada, pues no se aperturaban más que a legisladores, sus grupos de asesores y para la de contar. Ahorita vemos los diversos parlamentos, que ahora es agenda institucional del Senado, el Parlamento Juvenil, el ejercicio de 10 por México. Ahorita actualmente en el Congreso de la Ciudad hubo un parlamento para personas con discapacidad, si no mal recuerdo, y un parlamento exclusivamente de mujeres. Entonces vemos que no solo a nivel federal se ha estado aperturando esta brecha, sino también que los congresos locales pues están haciendo su trabajo. De igual manera, tocando este tema, pues vemos, y como bien mencionaba Andrés, la coerción social. O sea, nadie de la noche a la mañana pues resultó pidiendo un favor. No sé, a ver, yo quiero ser representado, nada se hizo así. Ahorita vemos que las autoridades electorales pues sí incluyen forzosamente esas cuotas, y es un gran avance, porque a pesar de que los partidos políticos no lo tuvieran en mente, ahora forzosamente lo tienen que incluir. Entonces pues vemos que la coerción social, estas mentes en revolución pues están haciendo su trabajo, estamos aperturando estos espacios. Claro. Y es que hay que abrir los espacios, porque también hay que escuchar las voces para cada tema que se analiza. Vemos que hay pues diversas reformas, apenas se están haciendo igual mesas de parlamentos para discutir el tema de la reducción de la jornada laboral, y obviamente pues qué mejor, ¿no?, que contraten a las personas que les afecta y a aquellos que han analizado el tema, porque no se pueden ir solamente con la opinión de un legislador. Obviamente están ahí por elección popular, porque están representando a los ciudadanos, pero pues en realidad también se tiene que analizar con datos duros, no solamente por opinión o por ideologías, que eso también es algo que falla y que hemos visto a lo largo de los procesos legislativos, de que por ser mayorías ya no pasan otras reformas que son vitales para los ciudadanos. Entonces por eso les preguntaba de las reformas que ustedes han considerado que realmente han atendido a estos sectores, ¿no? Porque apenas igual se atendió una para poder darles movilidad, por ejemplo, a las personas con discapacidad dentro de la Ciudad de México más que nada, pero pues ¿qué más, no? ¿Qué más hay? ¿Andrés? O sea, algo que va muy de la mano con lo que mencionabas es que realmente el papel del legislador y en realidad del gobierno, del Estado, es escuchar a sus gobernados. Al final, para eso se creó el Estado. O sea, el Estado pues simplemente nos da las pautas para desarrollarlos de manera correcta. El problema que veo aquí es algo que decía Emanuel de manera implícita, y es que hay tantos sectores y comunidades
que es imposible que todos estén de acuerdo en un tema. Y eso lo vemos en las reformas, porque se intenta favorecer un grupo antes que otro y eso causa un problema al final. Por ejemplo, la reforma que se hizo al artículo 55, los jóvenes ya pueden participar, pero el problema ahí es que no están totalmente los mecanismos para que puedan implementarse, ya está en ley. Una disculpa, o sea, ya está en ley, pero o sea, no hay mecanismos que te ayuden a hacerlo efectiva, y es como pasa en México siempre. La ley existe, pero realmente el mexicano cree que con que esté la ley va a haber un progreso, y eso no es así. Se tiene que llevar al ejercicio, a la práctica, a la praxis, todo lo que está en ley, porque al final pues el artículo 55 constitucional dice que yo al día de hoy puedo ser diputado, pero pues al final necesito los mecanismos para llegar a ese camino. Digo, eventualmente se están desarrollando y es lo importante, que estamos viendo cómo los senadores, los partidos políticos están intentando cambiar ese paradigma. Sea el PAN, el PRD, están haciendo sus programas para que justamente los jóvenes entren en ese tipo de ambiente, por así llamarlo, y que puedan tener los elementos y herramientas para poder entrar a ese mundo, porque no solamente es que esté en ley, o sea, podemos hacer miles de leyes y tener código enorme de leyes, pero de nada va a servir si esos artículos, esas leyes no se aplican correctamente en la sociedad, y si también los legisladores, que son representantes del pueblo, se ponen de acuerdo, porque a veces parece más que están por sus propios intereses que en representación de los que deberían estar representando. Y eso siento que es lo que al final termina dañando totalmente la inclusión, que los legisladores al final, ya que están en el puesto, ven por sus intereses y no realmente por los que representan. Claro, y es algo que vemos constantemente cuando pues presentan su informe de gobierno y resulta que pues en las actividades no han realizado como todo lo que se prometió en campaña, ¿verdad? Obviamente también por aquellos que hacen campaña, también hay que recordar que hay senadores, diputados que entran por elección plurinominal, entonces ni siquiera hay como ese respaldo de que hicieron la campaña y estas fueron las promesas, porque en realidad solamente los colocan pues su partido, ¿verdad? Entonces también en este punto se supone, por ejemplo, cuando recién pues se establecieron estas cuotas para que hubiera las 2 diputadas trans que trataran de incluir más a la comunidad también LGBTIQ+, pues que fue por parte de los plurinominales, que estuvieran ellos como obligados a ponerlos ahí, ¿verdad? Entonces, pues también hay que ver cómo los calificamos, porque hay esta representación por encima, aparentemente, pero pues realmente en los resultados, pues qué tanto se ha realizado, ¿verdad? Apenas van a ser tiempos de elecciones, ya están siendo tiempos de elecciones, entonces hay que estar como muy alerta de las propuestas que hay, de los pendientes que se tienen que atender. ¿Ustedes referente a esto consideran que el 2024 va a estar con la inclusión que necesitamos? Pues yo creo que va a haber un gran avance en el sentido de que es probablemente prácticamente un hecho que vamos a tener a la primera presidenta de la República Mexicana, lo cual de manera involuntaria va a ser un cambio de paradigma, porque pues ya va a haber esa inclusión a la mujer que antes no había. O sea, es un logro histórico para México, a pesar, o sea, del partido que sea, pero pues ya llegamos al punto en el que una mujer puede acceder a ese cargo, lo cual es súper trascendental, porque México tiene el paradigma por la historia y su cultura, pues de que las mujeres están determinadas a cierta cosa, y eso va a romper el paradigma, y de que de verdad las mujeres también tienen capacidades iguales a las del hombre y pueden ser igual de representadas que el hombre. Y eso justamente pues es un punto de inflexión, porque las mujeres, por así decirlo, pues es como lo que primero se ha dado en inclusión. Pensemos en el voto del femenino, fue lo primero que se dio en el sector político, y a partir de eso se comenzaron a dar otros movimientos, los movimientos LGBTQ+, o sea, y se dieron movimientos paulatinos justamente con base a este movimiento de las mujeres. Y considero que eso va a ser muy importante, porque le va a dar un mayor espacio de representación, no solo a las mujeres, sino a otros grupos que tal vez no habían visto esa representación tan justificada en este momento, por así decirlo, porque pues estamos viendo cómo la sociedad cambia. Y es lo bueno de la sociedad, que podemos esperar un cambio y que no nos tenemos que atener, que no nos tenemos que atar a lo que ya está dicho. Y justamente siento que los espacios para los jóvenes es lo que nos ayuda a llegar a ese cambio, porque la presidenta, la próxima presidenta probablemente, pues va a ser justamente espacios para que las mujeres puedan participar más, y que con base a eso puedan desarrollarse nuevas estrategias para la inclusión, y que de verdad sea una inclusión
ahora no forzada, sino más bien que logremos que la política realmente sea un acuerdo entre grupos y no más bien una pelea de buenos contra malos, pues una guerra prácticamente. ¿Y cuál sería entonces el siguiente paso? Ya si logramos que en el 2024 haya alguna presidenta mujer, ¿qué seguiría para México? Pues yo creo que justamente bien menciona Andrés, se viene un paradigma, un nuevo estatus social, porque justamente sea el partido que sea, y incluso lo vemos en la renovación de las gubernaturas. El INE está pidiendo de las 9 que 5 sean mujeres. Entonces también vemos que toda la República Mexicana estamos viendo ese relevo, no ese relevo, sino esa visibilización específica de la mujer. Ahora con la pregunta que mencionas, ahora que tendremos una primer presidenta mujer, recordemos que tenemos a las 2 candidatas, pues yo creo que se viene una representación, una, aperturada para las mujeres, y 2, a los demás grupos, pero una representación e inclusión legítima, ya no por pactos, ya no forzada, ya no que la autoridad electoral te diga tienes que ponerme cuotas porque si no, no te voy a dejar incluir los registros. Entonces pues se viene un nuevo paradigma para México, se viene una nueva forma de hacer política, como bien mencionamos al inicio del programa, pues es poco a poco, no podemos cambiar de la noche a la mañana lo que por años hemos traído arrastrando. Entonces se viene un tema interesante que sin lugar a dudas va a aperturar temas para mujeres, temas para jóvenes, temas para personas afromexicanas y temas también para personas con discapacidad. Entonces se viene algo bastante interesante en el 2024 que hay que estar muy atentos, y nosotros que somos un sector, si lo vemos de cierta manera, pues en cierta vulnerabilidad, pues hay que estar atentos a ello. Claro, hay que ver dónde se abre algún espacio, ¿no? También en este tema de la inclusión, pues viene pues arraigado la controversia, la polémica que hay. Decíamos antes de iniciar en el programa, pues cómo se realizan diversas acciones, ¿no? Como para poder visibilizar a ciertos sectores, en este caso, pues el magistrado Osiel Baena, que estaba haciendo como unas campañas para promocionar al INE. ¿Qué se puede decir referente a cómo manejan nuestros representantes pues su imagen? O cómo más que su imagen, cómo realmente estas acciones pues nos representan. ¿Ustedes consideran que nos representan pues qué tipo de acciones? ¿Ustedes cuáles serían esos listados que tengan para que puedan decir este diputado, este senador pues es digno de mi voto, es digno de estar en ese escaño, en ese curul? Bueno, yo creo que ahí es donde empezamos a evaluar realmente a nuestros legisladores, porque muchas de las ocasiones, y en su momento me incluyo, que no sabíamos realmente cuál era el trabajo que ellos habían efectuado, cuál es el trabajo que han estado impulsando, cuál es la agenda que tienen establecida ya como legisladores. Sin embargo, yo creo que en estas cuestiones de ver el tipo de representatividad, obviamente algunos los podrá representar, a otros no, y obviamente es ahí donde entramos a una diversidad de pensamiento. A lo mejor muchos no podrán ser parte de un pensamiento progresista, sino también un poquito más, no lo quise decir de una forma como despectiva, pero que no estén de acuerdo con ciertas políticas que se están implementando, sobre todo para la inclusión de las personas de la diversidad sexual. Porque obviamente pueden tener un tipo de pensamiento que no puede estar apegado a ello, y es respetable. Con ello, pues todos tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de expresión. Sin embargo, yo creo que lo que deberíamos de hacer, no solamente como legisladores, que ellos lo son, y también a la sociedad en general, es tratar de ver dónde se podría comunicar de la forma correcta y en dónde no. Porque ahí es donde nos podríamos poner límites, en el sentido de como lo que se comentó ahorita con antes de entrar al aire con el magistrado Osiel Baena. A lo mejor se puede hablar sobre diferentes mecanismos de comunicación política, sin embargo se respeta la forma de cómo lo comunica, ya que él se siente a gusto de hacerlo de ese modo, y no solamente verlo desde ese aspecto, sino que también mucha gente sí puede estar representada la forma de cómo lo comunica. A lo mejor hubieron discrepancias ideológicas, si se podría decir así, con muchísima gente, con la forma de cómo se comunicó una publicidad para ser capacitador y asistente electoral por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo cierto es que ahí debe de haber un poquito de encontrar el lugar
y el cómo transmitirlo, porque si no podríamos generar la misma controversia que nos vamos a estar dando muchas vueltas para saber qué tipo de comunicación vamos a realmente hacer efectiva. Y es que también hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho. Entonces también quiénes somos nosotros para poder decir esto se comunica así y esto no. Además de que pues es una acción que él en todo su poder, en todo su cargo tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Pues es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces cumple con los requisitos como para poder comunicar este dato tan relevante que ojalá muchos jóvenes se inscriban, ¿no? También este punto en el que se les da un punto justamente por ser parte de la comunidad LGBTIQ+. ¿Esto sí representa pues o garantiza más igualdad o al contrario ya se les está dando más preferencia? ¿Ustedes qué piensan? Es que es un tema realmente controvertido en el sentido de que pues ninguna opinión basta suficiente para complacer al grupo, a la comunidad del otro opuesto. O sea, siempre es un polo opuesto, una opinión le va a gustar al polo opuesto. Y realmente el problema de eso es que no podemos llegar a un punto medio, porque pareciera que lo que está, o sea, el camino que está siguiendo México es la inclusión forzada, que al final no nos lleva a una representación legítima, sino que más bien pues se fuerza al gobierno a tener esos puestos especiales para este tipo de comunidades, pues lo cual al final no es una representación, porque la representación pues más que te metan a la fuerza, pues es que te elijan, que representes a cierto, o sea, a esa comunidad, no que te metan a la fuerza. Y digo, en un sentido de progresividad pues está bien, porque pues poco a poco se van dando cuenta de que sí es necesario incluir a estos grupos, porque pues forman parte de México, forman parte del mundo, de la sociedad, de la humanidad, son seres humanos, tenemos misma dignidad. Justamente por ese tributo que tenemos, que es la dignidad, pues todos merecemos la representación. Pero el problema aquí en México es que se está dando algo muy forzado y pareciera que más bien están tratando de cubrir con las cuotas en vez de verdad darle sentido e importancia. O sea, los partidos políticos a veces solo buscan cumplir con eso y se olvidan de esos curules. Solamente cuentan con su voto, más no con su representación. Y esto es grave porque pues, no representan realmente al grupo que deberían estar representando. Y pues eso lleva a que la desigualdad sea igual o peor, porque pues ya tienen el poder, pero no hacen nada respecto a su posición. Y eso debe de cambiar, obviamente. Pero pues, respecto también a cómo se transmiten las ideas, pues siento que como son figuras justamente de representación, pues deben de tener una imparcialidad. No deben de estar realmente en un punto a favor y otro en contra, porque al final la política lo que hace es que se tergiversa todo. O sea, se van a los extremos y justamente lo que buscamos en los legisladores es que sean en un punto medio, o sea, estén en el punto que puedan ver todo desde un punto objetivo. El problema es que se van a un extremo y están viendo todo desde el extremo y lo van a juzgar con base ese extremo, y eso lleva a que más que política se haga pues, las reñas que vemos luego en la Cámara de Diputados, en los senadores. Pues eso realmente no es la representación que deberíamos estar buscando. Claro, y qué buen mensaje diste, porque pues en realidad para todo deberíamos de ser neutros, o sea, deberíamos de cumplir con el hecho de informar y no emitir opiniones. Obviamente todo el mundo las tiene, pero pues tratar de, si estamos desempeñando un trabajo, una labor, pues que cumpla ese requisito, ser profesional, punto, en mi opinión. Emanuel, para cerrar la sección referente a este tema, ¿qué mensaje, qué le podríamos dejar de tarea a la audiencia de Generación Pro? Pues más que nada dejarles una tarea a la audiencia de Generación Pro, teniendo estos temas de inclusión, teniendo estos temas de un dinamismo social y un dinamismo político. Primero que nada, un momentito lo comentábamos, pues cómo calificaríamos a nuestros legisladores, a nuestros representantes, a los magistrados, primero que nada, y bien mencionaban, siento que debemos de verlos desde una óptica muy neutra. Sí, en efecto, hay personas que están luchando por una causa, que han vivido cosas que pues, son un poco fuertes para la sociedad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, del magistrado Ciel, pues en cierta manera se le da una preferencia, pero no recordemos la historia, de todo lo que ha sufrido esa comunidad, de todo lo que ha acarreado, de todo lo que ha vivido. O sea, en cierta parte yo considero que está bien. Ahora, consideremos que pues, esto es un inicio, volvemos al punto focal, esto es un inicio, entonces tendremos que ver cómo se desarrollan todas esas políticas, todas aquellas inclusiones, para ver en qué momento se está traslapando
ese favoritismo, si lo queremos ver, o si de igual manera es una inclusión. Retomando el punto de cómo calificar a nuestros representantes, pues lo tenemos que ver desde una óptica bastante amplia. ¿Qué edad tienen? ¿Cuál ha sido su carrera? Y no me refiero a que deban ser expertise en algún tema, porque recordemos, y si nos vamos en un fondo de lo que es el Congreso, es una representación de la ciudad. Entonces, pues, si no sé, si para mí me representa la señora Juanita que vende tortas, pues está bien, está perfecto. Hay un curso para legisladores. Cada instituto de formación política de cada partido tiene esos cursos. Entonces, pues veámoslos de esa óptica. También de igual manera qué propuestas tiene, y si es plurinominal, pues qué ha hecho desde el partido, qué ha hecho desde su activismo social, y por último también ver qué tan cercano es a la gente. Y no me refiero en un punto rayando en el populismo, porque eso no, sino cercano a la gente me refiero si tiene una casa de atención, si en vez de estar trabajando su agenda, si es que recibe visitas, si tiene una concatenación territorio con la oficina. A eso me refiero, que en las próximas elecciones veamos esta óptica y califiquemos cada cuadro conforme a algo que es bueno, no solo para México, sino para la ciudad en general. Que veamos esta óptica muy abierta y califiquemos a los legisladores, porque si volvemos a las prácticas de antaño, o vemos a quién está más guapo o quién está haciendo estas cosas que lo vemos ahora con el tema de un cierto candidato, pues vamos a rayar en la historia. Y es muy cierto esto: quien no conoce historia está condenado a repetirla. Entonces no hay que condenar esos patrones, no hay que repetirlos. Y pues nada, ese es mi mensaje para la audiencia. Ahorita que dijiste el comentario del candidato, hasta ya le hicieron su coro que dicen de los creadores de Peña Nieto. Así es. Entonces, sí, hay que tratar de conocer nuestra historia y sobre todo ser muy críticos con toda la información que nos llega para que podamos tener pues un criterio adecuado y muy acorde a nuestra función, ¿no? Ser jóvenes que construimos el futuro. Vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos a Generación Pro. No se vayan. Generación Pro. Gracias por continuar aquí en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Ya nos encontramos pues abordando temas muy relevantes como cada semana. El tema de esta ocasión fue inclusión política. Si apenas lo escuchan, pues les recuerdo que tenemos retransmisiones los lunes y los viernes a las 11 de la mañana. Entonces, pues se retransmite el viernes a las 11. Y pues el tema que les comentaba que vamos a estar abordando ahora en esta sección, pues es acerca de las iniciativas. ¿Alguna iniciativa, alguna propuesta para mejorar su comunidad, el país, el mundo? O si no, pues alguna recomendación para que los legisladores hagan una chamba bien. ¿Ustedes escogen qué? ¿Una u otra? ¿Emanuel? Más que nada, primero remontando a lo que se ha hecho en esta legislatura, pues vemos esta reforma que se hizo hace poco, si no mal recuerdo fue en abril, antes de que iniciara este nuevo periodo, que fue la de los 18 años. Sin lugar a dudas, esto apertura bastante bien a la juventud. A ver, mucha gente dice y quiere sonar hasta cierto punto golpista, ¿cómo un joven de 18 años nos va a representar? Y recordemos que las leyes son en general, no podemos estar creando leyes para cada caso en particular. Entonces yo lo veo desde esa óptica muy bien. Ahora, la iniciativa de las 40 horas, pues es una iniciativa bastante progresista que sin lugar a dudas busca tener un bienestar en la sociedad y en un bienestar de los trabajadores para reducir su jornada. Recordemos, y esto me entenderá Andrés, que lo vemos en derecho, pues para que una persona pueda elaborar su trabajo, hacerlo de una mejor manera, pues de igual manera necesita descanso. Y retomando el tema focal, que es la inclusión política, pues recordemos que en 2014 pues se aprobó la reforma política que incluye medidas como reelección y la creación de las candidaturas independientes. Esta reelección es un tema muy polémico, porque así como vemos candidatos que quieren seguir en este puesto para seguir continuando haciendo un buen trabajo, vemos, y ahorita en los procesos internos que está llevando cada partido, que hay diputadas y diputados o senadores que están pidiendo licencia en estos momentos y están cortando su trabajo legislativo para ya irse a lo siguiente. Y vemos que no son diputadas y diputados brillantes o que han hecho una trayectoria buena, sino simple y sencillamente vemos que están repitiendo los patrones del pasado, pidiendo licencia para posteriormente volver a tener un cargo. Entonces pues vemos que esto ha sido un poquito controversial. Y en cuanto a las recomendaciones para las y los legisladores una vez teniendo lo anterior, pues sería más que nada
escuchar a su comunidad, escuchar la representación. Literalmente esto es una simbiosis. Sin nosotros, ellos no estarían en el lugar que están, y pues sin ellos tampoco estaríamos representados. Por eso lo importante de que antes de que nos vamos al corte, que estudiemos cada perfil en estas elecciones y en estas próximo ruta que va a tomar México. Ok, las iniciativas era una tuya. Ok. Pero bueno, es importante también recordar que como jóvenes necesitamos no solamente votar, de qué sirve si no vamos a poder nosotros ser votados. Y obviamente la parte de las 40 horas, pues qué maravilla que podamos descansar, porque muchas veces ya ni siquiera trabajas bien, eficientemente, porque estás tan cansado que solamente quieres sacar la chamba y sale peor, la verdad. Entonces, en mi opinión, son iniciativas que pues ya deben de ser realidad, más que nada la de las horas laborales. Y bueno, tu recomendación también muy acorde con el tema. Ojalá que escuchen más a la población también, porque pues al fin y al cabo ahí los pusieron la gente, el pueblo. Gracias. Carlos, tu iniciativa tuya de ti, o tu recomendación. Bueno, yo me iría un poco más con las recomendaciones. Yo lo que le pediría a los legisladores es que se aboquen en 3 principales puntos. Primero, que haya una legislación con perspectiva de discapacidad, porque sabemos que muchas de las ocasiones, si bien es cierto, han habido reformas en materia de personas con discapacidad, sobre todo en el tema laboral, y han sido importantes para ir, como ya se mencionó anteriormente, ir reduciendo las brechas de desigualdad. Lo cierto es que sigamos viendo estas partes, porque no solamente podemos ver como un ejemplo a las personas con discapacidad, porque hay muchos sectores dentro de las propias personas con discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad de movilidad. O sea, hay muchas cosas que sí se deben de abarcar, que todavía no se han estado incluyendo en la agenda legislativa. El segundo punto es que nos sigamos abocando al tema de la Agenda 2030, porque estamos a menos de 7 años que se termine el periodo que la Organización de las Naciones Unidas impuso a todas las naciones para que realmente hubiera una perspectiva de que se cumpliese la Agenda 2030, no solamente a un nivel nacional, sino a un sistema internacional de los derechos humanos. Y la tercera es que los legisladores no se aboquen en hacer legislativas a por mayor. Eso sí, les pido, es mejor calidad que cantidad. Entonces, cuando vemos una propuesta que tiene una visión de que tiene buena calidad de propuesta al momento de ejercer o resolver una problemática en un sector de la población, lo cierto es que ya ahí es donde vamos empezando a progresar, vamos a ir avanzando, y sobre todo también ver la forma de cómo vamos resolviendo todo esto. Porque si vemos que hay muchos legisladores que en ciertos informes de actividades dicen tener 200, 300, 400 iniciativas, puntos de acuerdo, a lo mejor es como lo que se comentó, y me recuerdo lo que pasó en el primer Congreso de Análisis de Impacto Legislativo, que hay una hiperinflación legislativa. Entonces yo creo que lo que debemos de ver, y les recomiendo a los legisladores, es que aunque tú presentes pocas propuestas, si son de buena calidad, si realmente atienden las problemáticas que tú buscas resolver, ahí es donde vamos a entrar al punto, y ahí es donde vamos a empezar a combatir todas las desigualdades que persisten en nuestro país. Claro, luego comentan los chicos cuando nos acompañan que pues no sirve de nada que se le haga un cambio en un punto, en una coma, en lugar de que realmente pues hagan el cambio que sí necesita nuestro país. Entonces, ojalá que lo escuchen. Muchas gracias, Carlos. Andrés, ¿tu iniciativa o recomendación? Pues primero la recomendación es justamente como dice Carlos, pues que no se vayan por la cantidad, porque México se ve simplemente a nivel constitucional, pues las reformas constitucionales que ha tenido, pues hace ver que realmente los factores reales de poder pues no son los que están plasmados en la Constitución Jurídica de México. O sea, eso nos da un inicio que desde nuestra Carta Magna, la Ley Suprema, la punta de la pirámide de Kelsen, como lo quieran ver, pues ni siquiera está bien respaldado, o sea, no cumple con los estándares de la sociedad, y por eso la sociedad no responde de manera perfecta y se tienen que hacer las reformas, no solamente a la Constitución, sino a todas las leyes que emanan de la Constitución. Y más allá que estar reformando totalmente las leyes, pues lo que se debe de buscar es que se implementen bien, que se ejecuten bien.
porque al final puedes hacer una ley del café tostado que realmente no la vas a usar más que para poner e imprimir papel, porque al final no se está ejecutando de la manera correcta como debería. Y México por eso tiene un sistema tan carente de forma, porque tiene tantas leyes, tantas figuras que al final no se pueden aplicar concretamente. El espejo más cercano que tenemos, Estados Unidos, tiene pocas enmiendas en su constitución y funciona su poder judicial, su poder legislativo, su poder ejecutivo de manera perfecta. Bueno, no perfecta como todos, somos humanos, nos equivocamos, pero funcionan de mejor manera que México, que tiene reformas casi todos los días. No todos los días tiene reformas en leyes secundarias y en la constitución. Pues mi recomendación a los legisladores pues es que de verdad se aboquen a hacer los cambios que de verdad necesitan las leyes y a que se enfoquen en los mecanismos para ejecutarlas, no solamente plasmarlas en ley y pasar al siguiente orden del día. No, eso no es ser legisladores. Atender las necesidades del pueblo, cubrirlas con una ley y que la ley se cumpla de manera en la que fue plasmada. Y pues como propuesta es un tema controvertido y justamente la reforma del artículo 55 constitucional, el problema que le vería es que para hacer política puedes tener 18 años, pero lo que necesitas es práctica. La política es praxis completamente. Puedes tener la teoría que gustes, pero si no la has implementado, no entiendes cómo funciona. Y justamente un requisito que podríamos poner en ese artículo sería más bien que tengan la experiencia, porque al final es deficiente que muchos diputados o senadores no tienen la experiencia, pero llegan ahí por el nepotismo que hay en México. Y vemos que hacen, pues, propuestas, por no decir algo antisonante, pues, que son vagas, que podrán mejorar en muchos aspectos. Y un joven no digo que no pueda tener esa experiencia y el conocimiento, pero pues que sí puedan comprobarlo, porque al final lo que México necesita pues es el talento de los jóvenes, pero también la experiencia que tienen las personas de más arriba. Por algo son políticos, porque tienen esa experiencia. Y es tan controversial lo que comentas porque pues en realidad dices, ¿y cómo van a tener la experiencia si no se la dan? Sí. O sea, primero necesitan pues postularse y que se queden para que puedan tener la experiencia, ¿verdad? Y pues en realidad toda la vida yo creo que es práctica. O sea, por mucho que tengas tus teorías y que hayas estudiado 1000 maestrías y lo que quieras, 1000 posgrados, o sea, en realidad ya en la vida real, en el mundo laboral, es completamente diferente. O sea, yo también tuve la taruguez en mis años de universidad que no estudié ninguna carrera de audiovisual. Entonces al momento de entrar a trabajar dije, no sé ni qué estoy haciendo, pero pues como todo se aprende, lo vas haciendo y dices, bueno, ya se desarrolla. Pero obviamente ser político y que tu mundo y que el país dependa de ello es otra cosa completamente diferente. Entonces sí se les necesitaría dar obviamente pues el chance de que trabajen, pero también pues la capacitación, pues desafortunadamente es como el primer paso. Y sobre todo, bueno, que tengan como el chance de donde dices, que tengan como esta posibilidad de estar haciendo servicio social, prácticas, lo que sea, pues también que les den pues realmente actividades donde sí aprendan. Eso también depende mucho obviamente de cada persona, que tú busques un lugar donde sí realmente te convenga porque vas a aprender. Yo como comunicóloga, pues mis opciones eran pues los medios, los monstruotes, y de repente dices, yo no quiero sacar copias. Entonces, pues ¿qué haces, verdad? Como joven es muy, muy complicado este punto hablarlo porque pues sí nos falta experiencia y obviamente por eso siguen los de siempre. Pero también es necesario recordar que por estas ideas y este mundo que cambia, nosotros somos los que traemos como la chispa, el cambio. Entonces, pues ojalá que lleguen a hacerle alguna modificación a este artículo porque pues en realidad sí es muy bueno que los jóvenes puedan empezarse también a postular, a ocupar cargos de elección popular, pero más importante que puedan tener las armas para que sí lo puedan pues ejercer de una manera correcta, porque el problema es que nuestro país depende de ello y necesitamos ver pues todo lo que se tiene que atender. Ahorita recientemente pues vemos que estamos en supercrisis humanitaria con el caso del huracán Otis ahí en Guerrero. Entonces pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué medidas podemos tomar para poder apoyar a nuestros iguales, a la población? Muy, muy interesante, chicos. Ustedes que nos escuchan, pues con todo esto que pudieron pues compartir nuestros invitados, ¿con qué se quedan? Ya saben que nos interesa mucho escucharlos ahí en las redes sociales. Ya saben que estamos como en Instagram como @generacionpro con X para que nos comenten qué piensan acerca de este tema, ¿vale? Vamos a ir a otro corte para cerrar ya el programa en la última sección, ¿ok? No se vayan. Generación Pro.
pues ya se nos acabó el tiempo, pero un mensaje final, chicos, para la audiencia, sus familiares, los legisladores, quien quieran. ¿Emanuel? Sí, pues mi mensaje es, chavos y chavas, hay que prepararnos, hay que también buscar nuestras propias oportunidades. Vemos que esta legislatura, que es lo que comentábamos como todo el programa, pues se ha aperturado, entonces hay que buscar esas oportunidades, seguirnos preparando, y también un mensaje a los legisladores que hagan su chamba y que también sean cercanos a la gente, no al populismo, sean cercanos, me refiero a que escuchen y hagan trabajo en pro de su comunidad y sus representantes. Y pues nada, es un honor para mí estar aquí en este programa, estar debatiendo con diversos compañeros tan brillantes. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Carlos. No, primero que nada te agradezco reiteradamente por la invitación, y yo el mensaje que les daría a los jóvenes es de que sigan luchando por los espacios de representación. No dejemos que las mismas prácticas les apoderen. Ustedes sean únicos, vean más allá de lo cotidiano y sobre todo también peleen por lo más justo que debería de ser nuestro país. Y prepárense, porque el mundo afuera es completamente difícil. Muy difícil. ¿Andrés? Sí, justamente como mis tres compañeros, pues al final diría Nelson Mandela que el arma más poderosa es la educación. O sea, todo en la vida se puede aprender en la práctica, pero también la teoría es muy buena. Siempre tengan en mente que estudiar es lo mejor que pueden hacer para alimentar el alma, y pues justamente a los jóvenes pues no se rindan, no tiren la toalla. Hay momentos complicados en la universidad en el que pues, quieres tirar la toalla, pero realmente vas a ver que los frutos del estudio van a hacer que tengas un criterio no solo político, sino también social, y eso nos va a llevar a mejorar muchísimo. Y pues por mi parte, muchas gracias por nuevamente la invitación, y pues espero poder estar aquí otra vez. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Fue todo un gusto hablar de temas tan relevantes como fue la inclusión política, por supuesto, pero también las iniciativas que ustedes destacan pues de esta legislatura y en general pues de nuestro país, ¿no? Hay que recordar que somos un país que necesita mucha atención, necesita ser escuchado por todas y todos, entonces pues qué mejor que ustedes como jóvenes representantes de las juventudes se nos vengan a hablar de estos temas. También agradecerles a ustedes obviamente que nos escuchan, que se quedaron esta hora, y al equipo de producción que siempre hace posible este programa, a Lulú Ruiz como productora, en los controles Cassandra Guzmán, y a nuestro chico de servicio social Ajax García por tomar fotos y videos muy chiditos, además de otras acciones, ¿verdad? Y por supuesto también al licenciado Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso, por abrir estos espacios para las y los jóvenes. Soy Paola Salinas y nos vemos lunes y viernes a las 3 de la tarde, retransmisiones a las 11 de la mañana. Bye. Generación Pro.